Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos comenzando nosotros con el libro de los jueces. Estamos haciendo una introducción general de lo que significa este libro. Nosotros veíamos los datos generales. Decíamos que este libro se había escrito a finales del exilio, esta experiencia tan fuerte para el pueblo de Israel, y luego de esta experiencia o dentro de esta experiencia, el pueblo de Israel comienza a reflexionar. Y entonces se mira un poco todo lo que significa la presencia de Dios para con el pueblo, lo que significa la presencia de Dios. La escuela deuteronomista sería la que está al frente, es la que en su reflexión entiende que a través de la teología de la retribución se va presentando una realidad aquella que ellos habían vivido. Hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado. Ahora tenemos que arrepentirnos para que Dios nos pueda restaurar. Esta sería la parte elemental y fundamental, los 4 pilares, digamos, dentro de una teología de la retribución. El pecado, el castigo, el arrepentimiento y la restauración de parte de Dios. Nosotros vamos a volver a repetir un poquitito así rápidamente cuáles son estos datos generales. En primer lugar, que se escribe, decíamos, a finales del exilio, cuando salen de Babilonia, cerca del año 538, cuando nosotros sabemos que la Persia toma toda la parte de la Babilonia y entonces desde ese momento el imperio que rige las naciones o rige el mundo será la Siria, será justamente la Persia, los persas. Y es aquí donde aparece el famoso Ciro, ¿verdad? Que después les dará también toda esa libertad al pueblo judío para volver de nuevo a su tierra y para reconstruir el templo. Otro dato importante, muy general, es que este libro, el libro de los jueces, abarca narraciones de hechos sucedidos a lo largo de 150 años hasta el 1050. Es decir, que toda esta historia que procura narrar este libro de los jueces se refiere entonces a un periodo de 150 años. Estamos encontrando aquí. Esto es importante, ¿verdad?, para poder ubicarnos cronológicamente también y para entender lo que ellos están queriendo explicar, entre comillas, como si fuese un libro de historia, ¿verdad? O sea, la concatenación entre los hechos, lo que va sucediendo, comenzando allá desde Abraham, históricamente hablando. Y entonces van pasando los
personajes, todo el pueblo elegido, y ahora nos encontramos ya cuando entran a la tierra prometida. Y aquí serán los jueces quienes se pondrán al frente de cada una de las tribus, cada uno de los clanes. Luego tenemos también en que los especialistas creen que se trata del mismo autor del Deuteronomio y de Josué. Entonces, por eso se llama la historia deuteronomista. ¿Por qué? Y porque hay muchas características y muchos elementos que aparecen tanto en el Deuteronomio como en el libro de Josué, que aparecen también aquí en el libro de los jueces, es decir, como una concatenación, como una continuación en todo caso de esta narración que estamos escuchando, que estamos reflexionando en estos libros. También los jueces fueron temporalmente jefes militares de varias tribus de Israel, temporalmente, es decir, cómo nosotros vamos a comparar o cómo los vamos a caracterizar a estos jueces. Y entonces decimos que se trata de jefes temporales en forma militar que defienden y que se ponen al frente de cada uno de los clanes. Y luego las historias tienen el propósito de instruir a las futuras generaciones de Israel. Y esto es esencial y fundamental, porque si se escribe algo es con una finalidad muy importante, tiene un objetivo específico, y en este caso es la de instruir a las futuras generaciones de Israel. O sea, cómo tendrían que, ahí está. Entonces, cómo tendrían que actuar, cómo tendrían que hacer estas futuras generaciones, cómo tendrían que vivir de acuerdo a una experiencia que ellos le van narrando, y sobre todo de acuerdo a esta experiencia que ahora se tiene que abrir como posibilidades para este pueblo. El libro de los jueces continúa narrando lo sucedido después de la muerte de Josué. Josué muere en el capítulo 24, como sabemos, se despide, él se había primero despedido de toda la tribu, de toda la gente. Estamos en el capítulo 24-29. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia en Timnat Seraj, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaás. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. Bueno, esto es entonces lo que nosotros tenemos aquí como la muerte de Josué. Incluso cuando comienza el libro de los jueces, nos vuelve a narrar después de la muerte de Josué. Hace un poco así como había hecho también al comenzar el mismo libro de Josué, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés. Es una continuación, entonces. Nos quiere demostrar este aspecto. A pesar de que nosotros, por los estudios ya de introducción a la Biblia y todo lo que significa el estudio de los textos, nos damos cuenta que estos textos son más bien compilaciones, ¿verdad?, de tiempos muy diferentes, de autores muy diferentes, y que luego se van como surciendo, decimos. Es decir, se va armando toda una historia que, como von Rad lo decía, es una historia de salvación. Así entonces lo vamos entendiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Francisco recordó este domingo que se celebraba la Jornada Mundial de la Juventud a nivel local. Normalmente se celebraba el Domingo de Ramos, pero él la trasladó a la fiesta de Cristo Rey para que no eclipsara la Semana Santa. Por eso, durante el rezo del Ángelus, lo acompañaron estos dos jóvenes. Buona giornata mondiale dei giovani a tutti voi. Ma di qualcosa creativo. Testimoniamo che credere in Gesù è bellissimo. Ah, guarda, è bello questo. Grazie. En este día dedicado a los jóvenes, el Papa dijo que quiere que se sientan protagonistas de la Iglesia. E auspico che tutti i giovani del mondo si sentano parte viva della Chiesa, protagonisti della sua missione. Grazie di essere venuti.
E non dimenticate che regnare è servire. Com'era questo? Regnare e servire, tutti insieme. Regnar e servire. Después de rezar el Ángelus, Francisco pidió oraciones por los pescadores para que mejoren sus condiciones laborales. También recordó que era la jornada que la ONU dedica a las víctimas de los accidentes de tráfico. Además, dijo que un día antes en Polonia se había beatificado al sacerdote Jan Macha, asesinado por los nazis en 1942. Francisco ha recibido las credenciales del nuevo embajador de Perú ante la Santa Sede, Jorge Eduardo Román Morey. El intercambio de recuerdos ha dejado una promesa por parte del embajador. Después de esto yo me quedé pensando y hice Fratelito. Será mi inspiración. Jorge Eduardo Román, que fue nombrado hace 2 meses embajador, le agradeció el regalo de bienvenida con una broma. Y esta es una biblioteca. Sí, básica para el que acaba de llegar. Se trataba de los 8 grandes documentos del magisterio del Papa y su documento sobre la fraternidad humana. También la medalla de su pontificado. El embajador le entregó una imagen de Santa Rosa de Lima, primera santa del continente americano. El marco de plata ha sido labrado por artesanos peruanos. También una estola hecha con alpaca de los Andes y una mascarilla llena de color. Esta relación de cordialidad continúa los buenos lazos entre el país andino y el Vaticano. Juan Pablo II visitó Perú en 2 ocasiones y Francisco una, en 2018. Todos llevaban la mascarilla dentro de la Basílica de San Pedro, pero no aplicaron tan correctamente la norma del distanciamiento social, mientras el Papa recorría la nave central de la Basílica de San Pedro. Francisco estaba celebrando la misa por la fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta coincide con la Jornada Mundial de la Juventud en las diócesis de todo el mundo. Por eso muchos jóvenes participaron en la misa. En su homilía, Francisco les dijo que tienen el reto de tener esperanza a pesar de la situación del mundo. È il compito più arduo, ma il compito più affascinante che vi è consegnato. Stare in piedi, mentre tutto sembra andare a rotoli. Essere sentinelle che sanno vedere la luce nelle visioni notturne. Essere costruttori in mezzo alle macerie. Ne sono tanto in questo mondo di oggi. El Papa les pidió que tomen las riendas de su propia vida y tengan sueños ambiciosos, un consejo que dirigió a los jóvenes y a toda la Iglesia. Non vivere o addormentati o anestetizzati, no. Sognare vivi. Questo aiuta noi adulti alla Chiesa. Sì, abbiamo bisogno, anche come Chiesa, di sognare. Abbiamo bisogno dell'entusiasmo. Abbiamo bisogno dell'ardore dei giovani per essere testimoni di Dio che è sempre giovane. El Papa también pidió a los jóvenes que resistan la tentación de cerrar la mente y que abran su corazón a los demás. Avere il coraggio di andare controcorrente, non contro qualcuno che è la tentazione di ogni giorno, come fanno i vittimisti e i complottisti che caricano la colpa sempre sulle altre, no. Contro la corrente malsana del nostro io egoista, chiuso e rigido, che tante volte cerca delle cordate per sopravvivere. Después de la misa, el Papa rezó delante de esta imagen de la Virgen con jóvenes de la diócesis de Roma antes de marcharse. La fiesta de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío X en 1925 y es una de las más recientes del calendario litúrgico. Desde este año, ese día se celebra también la Jornada Mundial de la Juventud local o diocesana, que sirve para preparar la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa en agosto de 2023. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días
Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos.
queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Jueces en esta introducción general. Después de que veíamos algunas de estas características interesantes, nosotros vamos a ver sobre 2 temas principales, 2 temas que nos tienen que ayudar a centrar y a saber de qué nos habla el libro de los Jueces, que se repiten una y otra vez en este libro. Se repiten una y otra vez. Primero es la cuestión de la violencia y la cuestión de la idolatría. Entonces, volvemos a repetir porque esto tiene que ser para nosotros leitmotiv, idea central que quede sobre qué vamos a ir viendo y sobre qué vamos a ir estudiando y qué es lo que vamos a ir descubriendo en este libro de los Jueces. Por una parte, violencia, mucha violencia. Violencia entonces, pero como decíamos, en cuanto que había unidad en el libro, por ejemplo, de Josué, aquí hay, sin embargo, hay mucho desorden, no hay unidad, aquí hay diversidad, hay dispersión. Y entonces comenzamos con la violencia también. Mucha violencia, muchos dioses, un solo Dios. Entonces son los contrastes que estábamos hablando recién anteriormente, ¿verdad? En el bloque anterior. Y entonces, por eso, tenemos como característica en este libro sobre todo la violencia. Por una parte, la violencia y por otra parte, la cuestión de la idolatría. Continuamente, y vamos a ver leitmotiv, ¿verdad? Idea central. Repeticiones, una y otra vez, la cuestión de la idolatría. Simplemente para que nosotros podamos ya ir animándonos en la lectura. Vamos a mirar en el capítulo
capítulo 2, por ejemplo. Capítulo 2, los que tengan su Biblia vayan abriendo capítulo 2 del libro de los jueces. Miremos el versículo 11, por ejemplo. Capítulo 2, versículo 11 del libro de los jueces. Dice así: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Belleza guabaina. Entonces aquí ya estamos haciendo y estamos juzgando. Hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Es decir, aquí están los dioses. Aquí está entonces la idolatría. Abandonaron al Señor, único Dios, ¿verdad? El Dios de sus padres que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses. Es decir, un Dios que teníamos en el libro de Josué. Ahora, sin embargo, estamos viendo que el pueblo de Israel tiene otros dioses. Entonces, idolatría. Muchos dioses. Y entonces los dioses de los pueblos vecinos se postraron delante de ellos. Abandonaron al Señor para servir a Baal y Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Bueno, ahí entonces comienza. Esto ya vamos a ir viendo después con mayor detención. Es muy interesante también porque aparece lo que nosotros le llamamos justamente la teología, ¿verdad?, de la retribución. El libro de los jueces es espectacular para que nosotros podamos entender cómo se entiende esta teología, que es base para toda la Escritura. Escuchen bien lo que dije, base para toda la Escritura. Incluso los que quieren mirar más y quieren entender mejor pueden ir a nuestra videoteca, digamos así, Ñande Yarañe Antiguo Testamento, a través de nuestra biblioteca virtual, ¿verdad?, de YouTube. Ahí van a encontrar Ñande Yarañe Antiguo Testamento y comiencen. Si quieren, comiencen desde el primer programa, porque estamos haciendo de una forma sistemática. Comenzamos desde una introducción general a la Biblia y luego seguimos, ¿verdad?, con los libros. Génesis, vamos con el Éxodo, vamos con el Levítico, vamos los Números, Deuteronomio, acabamos con el libro de Josué y ahora estamos comenzando con el libro de los jueces. Entonces, nos puede ayudar bastante si queremos hacer en una forma bien ordenada y sistemática para poder ver estos aspectos. Y ahí, en una de las primeras lecciones que nosotros estábamos dando y estudiando, decíamos que justamente la Biblia se escribe bajo la estructura de lo que se llama la teología de la retribución. Teología de la retribución. Y aquí en la teología de la retribución es la que encontramos lo que acabamos de leer. En el capítulo 2, versículo 11, dice que ellos se apartan del Señor. Entonces, Israel que va detrás de otros dioses. Entonces, Israel que busca entonces otra cosa. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los males. Bueno, y entonces así vamos mirando y vamos viendo, y es justamente lo que ahora queremos presentar y estamos diciendo en una síntesis general para que entendamos de qué nos va a hablar en el libro de los jueces sobre este aspecto, sobre los temas principales que se repiten una y otra vez: la violencia y, por otra parte, la idolatría, ir detrás de otros dioses. Ahora, de hecho, estas dos conclusiones que tenemos aquí, capítulo 1 al 18 y luego del 19 al 21, nosotros tenemos aquí dos partes importantes. Incluso casi yo diría tres partes, ¿verdad?, en esa división que hacíamos al comienzo, porque son dos introducciones que tenemos. Y esa primera introducción se nota enseguida que tiene el deseo de unir con el libro anterior, que es el libro de Josué, ¿verdad?, el hecho de la conquista de la tierra. Y luego el capítulo 2, que comienza desde el versículo 6, nos damos cuenta que de nuevo es una visión de conjunto. Ahí comienza otra introducción prácticamente, o sea que hasta el 2.5 nosotros tenemos una introducción general de nuevo, ¿verdad? Y luego de ahí otra introducción más hasta que después ya comienza de por sí la historia de cada uno de los jueces, desde el capítulo 3, versículo 7 en adelante.
Desde ahí comenzaremos ya la historia. Y que va hasta todo el capítulo 16, hasta el final. Porque hablábamos también, ¿se acuerdan? En los primeros cursos de introducción sobre este libro, decíamos que desde el capítulo 17 hasta el 21 encontramos una historia totalmente separada, diversa, y eso es lo que estamos diciendo, y eso es lo que estamos encontrando en esta estructura del libro. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yara Ñe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yara Ñe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro del Antiguo Testamento. Para nosotros muy interesante, muy bueno, ¿verdad? Que podamos entrar en esta onda, que podamos ver todo lo que nos va presentando, ¿verdad? Del libro del Antiguo Testamento. Y lo que nosotros encontramos principalmente aquí, en este libro de los jueces. Vamos a seguir mirando algunas de las características. Decíamos que para comprender bien cualquiera de los libros y sobre todo el mensaje que nos está transmitiendo cualquiera de los libros de la Biblia, tenemos que entrar en un estudio profundo. Ya estudiar, ya
o peisha mantica tuta ñandea de jay cuamba epa peñen su hueveloña, hamba epa la boasa sea ñandea, hamba epa la igualca sea ñandea. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, decíamos hace rato que esta gracia que nosotros tenemos y que podemos constatar de manera concreta al comparar los años de opresión, porque viste que te pone años de opresión, cuántos años estuvieron sometidos, ¿verdad?, bajo ese imperio o esa nación o esos enemigos. Sin embargo, después también te habla de los años de paz. Ahora, los años de paz, llamados de descanso, fueron siempre más numerosos, es decir, cuando te hablan de los años de paz, aquí por lo menos en el libro de los jueces, te quiere decir que Dios nunca abandonó a su pueblo. Peñan de Yara, lleva o Guatajen de Yara. Entonces, esta es una gran teología. Hay que tener en cuenta. O sea, a través de unas expresiones, a través de lo que te está comentando y a través de lo que te está diciendo, en cuanto que hay años, ¿verdad?, de opresión. Vamos a mirar un poco algunas de estas situaciones. Dice, y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho en favor de Israel. Los israelitas hicieron lo que estaba mal a los ojos del Señor. Bueno, y así entonces entran en una situación bastante difícil. Miren, por ejemplo, dice, el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses. Bueno, y así entonces te va diciendo uno y otro. Aquí, por ejemplo, por eso el Señor dice, en lugar de expulsar inmediatamente a esas naciones, las dejó en paz y no las entregó en manos de Josué. Bueno, y así te habla después de los pueblos que subsistieron. Y vienen después los pueblos que fueron oprimidos. ¿Por cuánto tiempo? Por eso decíamos los años en que están ellos sometidos. Por ejemplo, dice durante 18 años. Aquí te está hablando del rey de Moab, Eglón. Bueno, y así entonces después no pudo escapar ni uno solo. Así fue humillado Moab bajo la mano de Israel. Y hubo paz, ahí está, en el país durante 80 años. El otro dice que estuvo sometido 18 años, pero tuvieron paz 80 años. Bueno, y así se dan cuenta. Pero decíamos aquí, ¿por qué estos números? Estos números es porque quiere poner el contraste también. Muchas veces entramos en el mal, estamos en el mal, pero upea conde y seguina la peisha yaicoena siempre. No hay mal que dure 100 años. Ya, esa es una expresión muy interesante. No hay mal que dure 100 años. Y en nuestra historia podemos mirar un poco nosotros de esta manera. No hay mal que dure 100 años. Bueno, hasta ahora, dictaduras, etcétera, muy años, loicoa. A pesar de que muchos pensaban que eso se había eternizado y se iba a eternizar, ¿verdad? Ojalá que así también sea con la corrupción, en nombre guau, ¿verdad?, de la democracia, que esto, que aquello, pero somos más corruptos que no sé qué lleva. No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Bueno, aquí eso mismo es lo que te está queriendo decir. Pero ¿por qué no hay mal que dure 100 años? Y porque aquí, hoy que que somos nosotros los que tenemos que cambiar este mundo y esta sociedad. Que todo va a venir como una cuestión mágica, como una cuestión que cae de arriba, del cielo, lo que sea, para que nos cambie la situación. Nadie nos va a cambiar la situación si nosotros verdaderamente no nos ponemos a reflexionar, no asumimos los valores de Dios. Nadie venía a cambiarnos. Más la otra. Algunas veces decimos, bueno, vamos a confiar, no sé, que vengan de otros países, que vengan los rapay, que vengan los argentinos, que vengan los yanquis, no sé, que vengan quién, a darnos la libertad y a darnos entonces, ¿verdad? Aquí entonces la posibilidad. ¿verdad?
Pero, sin embargo, después nos damos cuenta que en el fondo, todo lo que viene nomás es para saquearte, para robarte. ¿Entendés? Y por hoy, entonces la UA desinteresado misma. La uno, guau, con el nombre de la democracia, que esto, que aquello, entero de tea, ya lluvia. En el fondo, lo que nosotros nos estamos trayendo es a Dios. Nadie le trae verdaderamente a Dios. Todos traemos de un sentido, ¿verdad? Humanitario, pero tenemos que saber que si vamos a hablar del hombre, de la persona, de la humanidad, entonces tenemos que, antes que nada, mirar a lo elemental y lo fundamental de quién es el hombre, ¿verdad? Y si uno entra en la profundidad, primero filosófica y después, sí o sí eso te va a llevar hacia lo teológico, porque en el fondo vos te vas a preguntar quién es el hombre, quién soy yo, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos en esa pregunta, quién es el hombre, quién soy yo, ¿qué taca tú estés en el aspecto del religarte a tu esencia? Apega con la religión. Entonces es religarte a tu propia esencia. Saber, va el ayausea, va el ayabotaja, moto, va la ayahuata señaina. Y entonces sí, ahí sí vamos a entender, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer un camino que vale la pena. Y entonces eso es traer a Dios, ¿entienden? Eso es traer a Dios. Por eso que algunas veces cuando yo escucho, ¿verdad? Algunos que dicen por ahí, pero ellos hablan por hablar, ¿verdad? Porque quiere decir que no reflexiona guasui, comía lorito o repetinte, inte las cosas. Por ejemplo, dice, bueno, lo de Carlos Marx, por ejemplo, ¿verdad? Yo le cuestionaría a Carlos Marx también, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque le presenta, ¿verdad? Y dice que la religión es opio del pueblo. Pero entonces quiere decir que él no reflexionó lo que significa ni la palabra religarse, religión. Porque si vos me decís que la religión es opio, o sea, el religarte a tu propia esencia, entrar dentro de vos mismo y saber quién sos vos, y eso es opio para vos, entonces, vamos, disculpame que te diga, pero tu ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el religarse quiere decir entrar y saber quién sos vos. Y si vos sabes quién sos verdaderamente en tu dignidad, tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad, tu capacidad de amar, que son los elementos fundamentales verdaderamente de la esencia del hombre dentro de un aspecto ontológico, si vamos a hablar de la filosofía y luego vamos a aplicar la teología, entonces no podemos hablar nosotros y decir que es el opio del pueblo. Ahora, si vos me decís, y ahí yo también voy a estar de acuerdo con Carlos Marx si es que me dice que todos los elementos no entendidos y mal pensados y mal definidos de la religión nosotros lo utilizamos como una cuestión mágica, entonces también yo estoy de acuerdo. Entonces yo también me uno a vos. Pero eso no es religión, ¿entienden? Entonces tenemos que reflexionar y tenemos que saber y tenemos que ir a lo esencial y lo fundamental para después poder hacer un camino, porque si ya comenzamos con un enunciado equivocado, erróneo, ciertamente que nuestra conclusión dentro de la lógica entonces va a ser también, el resultado será equivocado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. En el primer capítulo de Mateo se nos presenta lo que conocemos como la genealogía de Jesús, su árbol genealógico, su familia, donde encontramos toda clase de personas desde campesinos, patriarcas, reyes, profetas. Encontramos pecadores y encontramos santos. Y lo que Dios nos quiere revelar con esto es que Él ha venido a abrazar toda la humanidad. Él mismo se hizo hombre para abrazar toda la humanidad sin importar las etiquetas que nos ponga este mundo. Pero el Señor siempre mostró una predilección por los pobres. Desde su nacimiento, lo vemos en el pesebre, Él nació en lo sencillo, en lo humilde y en lo que muchos considerarían indigno o despreciable. En todo lo que nosotros consideramos como no deseable, Él lo asumió y lo abrazó en su humanidad. Y no solamente Él se vuelve pobre, sino que invita a cada uno de nosotros a vivir en la pobreza del espíritu, en la pobreza del corazón. Y nos hace promesas a todos los que asumamos esta condición, y es que Él nos dará el reino, y a todos los sencillos, a todos los que han despreciado y humillado, les da un lugar, un nombre, y les da una misión importante en la construcción de su reino aquí en la tierra. Ojalá que al contemplar la sencillez de nuestro Dios podamos nosotros imitarlo para así alcanzar la plenitud y la felicidad que Él nos quiere alcanzar. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo: soy tu esclava, y ella siempre emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de
y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida,
nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, ñande yara ñe, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión sobre el libro de los Jueces. Estamos mirando aquí sobre la conquista, ¿verdad?, de la tierra, según el libro de los Jueces. Estamos viendo estas características. Decíamos que la primera introducción nos habla más del aspecto histórico del pasado de Israel y que mira al mismo tiempo siempre la conquista, ¿verdad? Se acentúa el aspecto militar y social de Israel. Pero la segunda parte se orienta más hacia el futuro y resalta más el aspecto religioso. Vamos a mirar un poco esta segunda partecita. Ahora no vamos a leer todo, ¿verdad? Pero ahí están los fracasos, también lo que conquista, lo conquista. Decíamos que según el libro de Josué, todo acaba conquistando. Acaba llevó o conquista. Entonces quiere decir que ese libro de Josué posiblemente es un libro incluso posterior a este, ¿entienden? O sea, donde encontramos más teología. Este tal vez sea un libro mucho más realista, como dicen los exégetas y los estudiosos, que nos presenta un poquitito más la realidad de cómo fue verdaderamente la conquista. Nosotros de esta segunda introducción, porque decíamos que son 2 introducciones, del capítulo 2, versículo 6, Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país, ¿viste? Es como que está retomando allá del libro de Josué, ¿verdad?, de su último discurso. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda su vida, de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad en Timnat Serach, en la montaña de Efraín al norte del monte Gaaz. Y cuando toda aquella región y aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Esta es una introducción maravillosa. Una introducción maravillosa. Porque te vuelve a hablar aquí de la muerte de Josué. Pero antes de la muerte de Josué te vuelve a ubicar la situación en que estaba el pueblo de Israel. Josué despidió al pueblo. Allá en el capítulo 1 nosotros dijimos, después de la muerte de Josué, así comenzó nuestro libro. En la primera introducción. Es decir, que posiblemente esta introducción, la primera introducción, es un agregado posterior, lo que nosotros le llamamos glosa. Es como querer darle entonces una continuidad también a aquel libro de Josué, capítulo 24.
Ahí luego ya se murió Josué, fíjense. Entonces es una continuación, entonces, ¿verdad? Después de la muerte de Josué. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia de Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. O sea, coinciden muy bien, ¿verdad? O sea, todo lo que nos dice Josué habló de Pelleus, sirvió al Señor muy bien, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo tranquilo. Y después dice, aquí está. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Josué, entonces. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia. Hay aquí algún cambio. En Timnat Serach, el mismo nombre, el mismo lugar. En la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Al norte del monte Gaz, la montaña de Efraín. Y sí, ahí entonces igualito, ¿verdad? O sea, es como que retoma lo que nosotros habíamos ya escrito ahí en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 29 en adelante. Y bueno, entonces finalmente, posiblemente entonces también esta muerte de Josué que nos habla en el capítulo 24 de Josué, posiblemente es un agregado también. O sea, aquí están las complicaciones, ¿verdad? Que tendríamos que seguir estudiando. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque ahora tenemos que mirar y ver cómo es que el autor sagrado va uniendo. Porque tenemos tantos lindos materiales, pero no es que uno agarra un Moshaim o un Bondema y dice, este no me sirve. No. Aquí entonces tenemos que ir ubicando porque cada uno de ellos tienen materiales preciosísimos. Y más aún, porque ellos entienden que esto es palabra de Dios, es revelación. Queridos amigos, por hoy vamos concluyendo. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, que les fortalezca siempre y nos acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.